El otro día fui al cine a ver la película La Casa Gucci, de Ridley Scott. Pese a que es larga, pese a cierto histrionismo, pese a una desmedida querencia por el látex y pese a un rigor histórico, algunos dicen que más que cuestionable, la verdad es que lo pasé bastante bien. Y es que entre las intrigas familiares de los Gucci y las de la serie Succession, ahora mismo creo que solo quiero conspirar y traicionar en mi vida. Así que en estas cenas familiares que vienen ahora, por Navidad, me voy a dedicar a confabular y a sembrar cizaña en torno a la pularda. En la película, Al Pacino es el actor que da vida a Aldo Gucci, el que fuera artífice de los mejores años de la marca, conocido por su ingenio y por su visión empresarial, así como por una mejorable disciplina fiscal. Y tiene una escena, no hay ningún spoiler aquí, tiene una escena interesante en medio de toda esa frivolidad y cinismo que por momentos impregna la película. Aldo sale de la cárcel tras su evasión fiscal y le va a recoger su desastroso hijo Paolo. Se le ve más viejo, más cansado y con una salud algo precaria. Y cuando llegan a la casa del díscolo Paolo, su padre Aldo, que podía ser un defraudador de impuestos, pero todavía tenía unos principios, le comenta que la casa está hecha un desastre y que parece, y esto es lo que hizo que me quedara con esta escena, y le dice que parece un lugar que se ha rendido. Y a continuación Aldo se pone el delantal para limpiar todos los platos y vasos de la casa y luego pone la mesa. Porque puedes haber perdido un imperio, puedes haber pasado un tiempo en la cárcel, te pueden haber traicionado tus seres queridos, puedes estar mayor, cansado, ajado, puedes tener un hijo tan tonto que lo abandonas en un bosque y te lo devuelven los lobos. Pero cuando crees que lo has perdido todo, que no tienes nada ya, al menos siempre te queda ese respeto de poder montar tu mesa, aunque solo sea por un último gesto de amor propio y de querer compartir una comida, y hacerlo no de cualquier manera. Comer en un sitio limpio, con un mantel bonito, tal vez con flores, o no, con las servilletas, con una mesa bien puesta, con unos cubiertos con algo que contar. Tan solo eso, y ese pequeño detalle de la película me gustó. Uno de mis libros más queridos de los últimos años es un librito de apenas 80 páginas de Ismael Grasa, escritor y profesor de filosofía en Zaragoza, que habla de la grandeza de lo cotidiano. Se llama La hazaña secreta y no puedo más que recomendarlo, porque está lleno de esos pequeños rituales que dan sentido a los instantes. Y dice pequeñas grandes cosas, como que hay que ofrecer al invitado un vaso o una taza con una infusión o un café, pero siempre con un plato debajo, porque aparte de para dejar la cucharilla, dice que sobre esos platos de fondo se sostiene el mundo y su cortesía. Y también dice que uno no debe tener miedo a parecer superficial o pasado de moda por hacer caso a ciertas normas, porque la superficie es un modo de acceso a lo profundo. Y también dice que uno ha de saber disfrutar eligiendo unas gafas de sol o llevando un reloj heredado, que es una frivolidad tratar la moda como una frivolidad, y que cada uno es libre de interpretar la elegancia como quiera, pero que no es aceptable la dejadez. Y cada vez que uno se viste, o cada vez que alguien invita a un amigo a casa, ha de procurar ofrecer algo a los demás, una prenda escogida, alguna clase de delicadeza.
y que ese exceso intencionado, cualquier detalle gratuito, manifiesta una disposición a la alegría de vivir. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Sobre esa alegría de vivir que tanto le importaba a Aldo Gucci o a Ismael Grasa, y sobre platos hondos en los que se sostiene el mundo y su cortesía, voy a hablar con mi invitada de hoy, con Beatriz Satrústegui. Beatriz acaba de sacar un libro que se llama Amor Platónico, donde declara su amor incondicional por los platos, por la porcelana, por invitar a casa a tus amigos y por compartir buenos momentos con ellos en una mesa. Por esa alegría de vivir. Así que nos vamos a poner un chisporroteante Seagrams tónica, y no de cualquier manera, para charlar sobre todos estos temas con Beatriz. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy bien, Javier, muchas gracias por invitarme. Eres la autora del libro Amor Platónico, el arte de decorar la mesa, que va sobre eso y sobre muchas más cosas. ¿De qué va tu libro? Cuéntanos. Pues mi libro en realidad es una guía, es un manual que busca ayudar a la gente que tiene interés por el mundo de la mesa a que ponga mesas muy bonitas y sobre todo a que reciba en casa, que se anime a hacerlo y que lo pase muy bien haciéndolo. Además, hablas un poco de ese momento que es el de recibir a la gente en casa, que tú dices que es divertido, ¿no? Eso lo decía también Dorothy Draper, creo que era, ¿no? Dorothy Draper, que es mi heroína. Es una señora americana fantástica que creo que fue íntima amiga de la mujer de Roosevelt y escribió un libro que se llama Recibir es divertido en los años 40, que me parece que sigue siendo válido a día de hoy, que es el mérito que tiene. Y recibir es divertido, porque es invitar a tu casa a gente que te cae bien. No veo qué puede ser doloroso en todo eso. Y hablas de esos errores que cometemos todos, ¿no? Por ejemplo, de lo que tú llamas la anfitriona torrente, ¿no? Que es, o el anfitrión torrente, que es esa persona que recibe en su casa, pero está más agobiado que el fontanero del Titanic, ¿no? Está todo el día de aquí para allá, agobiadísimo, y contagia eso a la gente, ¿no? Bueno, yo creo que en nuestras primeras veces todos somos anfitriones torrente, ¿no? Eso viene de una frase que me contó un amigo mío de una de las películas de Torrente que yo no he visto, donde él cuenta que un detective tiene que estar in constant tension, ¿no? Y yo digo que una anfitriona no necesariamente tiene que estar en constante tensión. De hecho, yo creo que eso tensiona muchísimo al invitado, que es como un perro, ¿no? Que sigue un poco lo que siente su dueño, en este caso su anfitrión. Y lo primero que tenemos que aprender es a relajarnos. Y también tenía otro amigo en la universidad que decía que si no eras capaz de hacerlo, que lo mejor que podías hacer era tomarte una copita de vino, o en este caso de ginebra, antes de que llegaran tus invitados. Y que recibir a la gente un poco piripi estaba muy bien. Él decía, las mejores fiestas son aquellas en las que la anfitriona te recibe borracha, ¿no? Para aflojar nervios y que todo se quede ya en un ambiente relajado, ¿no? Sí, en un disfrute. O sea, sí. no es una tortura. Y tampoco nadie te va a puntuar. También lo digo en el libro, ¿no? Que después de haber escrito casi, no sé cuántas son porque hay muchas fotos, ¿no? Pero 250 páginas sobre las mesas, que al final al día siguiente nadie se va a acordar de tu mesa, se van a acordar de lo bien que se lo pasaron. Y a eso contribuye muchísimo que te lo pases bien tú también como anfitrión. El otro día estaba viendo un capítulo de Larry David, de la serie que me hace muchísima gracia, y había un momento en el que están en una cena y la cena no funciona, ¿no? Los invitados se lo están pasando mal porque los del medio, los que están sentados en la mesa en la posición del medio, son muy aburridos y solo hablan entre ellos, ¿no? Entonces, de repente interrumpen la cena y le dices que no sois unos buenos middleman, ¿no? Los que están en el medio tienen que ser como los bases en baloncesto o mediocentros en el fútbol, tienen que repartir juego, integrar a los demás, tener conversación, abrir la mesa, y qué importante es eso, ¿no? El que está en el medio, esa responsabilidad.
Pero claro, pero también esa es una parte que tiene que hacer bien el anfitrión, ¿no? El placement, como llaman los franceses, cursimente, que es la colocación de los invitados a la mesa, no es ya dónde va el arzobispo de Coria, si va a la izquierda o a la derecha de la princesa, no sé. No, es saber cómo combinar tus efectivos, ¿no? Para que salga adelante la batalla. Y efectivamente, si tienes a gente muy aburrida en la mitad de la mesa, no fluye la conversación. En España normalmente el problema no es que no fluya, el problema es que fluyen 5 al mismo tiempo y no hay quien se entere. Sí. Yo tengo un amigo, Miguel Herrero, que hace cenas y comidas, se llama Nunca Comas Solo en Instagram, que él organiza las comidas, le gusta mucho pues hacer comidas en distintos restaurantes, ¿no? O en su casa. Y él prohíbe tajantemente que haya más de una conversación a la vez en la mesa, que es una medida así casi de tirano, pero me parece que hace que luego funcione, que no derive eso en 5 a la vez. ¿Y lo consigue? Sí, lo consigue, porque es muy tajante, ¿eh? Y es verdad que a ver, no hay nada peor, sobre todo ahora que tenemos un montón de comidas y de cenas de Navidad y de empresa y de amigos y de todo. Yo lo pienso muy a menudo, que no hay nada peor que de repente cuando tienes una cena de estas que te apetece porque vas a ver amigos, a gente con la que hablar y te toca de repente en una mesa de estas enormes y tienes que hablar estás condenado a hablar con 3 personas que están ahí a tu lado y que a lo mejor no tienes casi ni relación con ellos y tu cena ya sea, ¿no? Bueno, y esto ya peor cuando tú notas que la conversación que fluye alrededor de la mesa es buenísima, pero tienes al lado a alguien que te trinca el brazo, se te agarra, cual percebe y se empeña en contarte, yo que sé, que su lavadora lava más blanco que la de al lado, ¿no? Y tú estás pillando por intentar seguir la conversación de los demás, que es mucho más interesante y no hay forma, ¿no? Peor hablar de... O sea, lo que más detesto, y que es muy común, cuando la gente empieza a hablar de dinero y de cosas así, de que me aburre muchísimo. Me parece además de una mala educación tremenda, ¿no? De presumir, ¿no? De cosas me refiero de la oferta nueva, el no sé qué. Todo eso me pone muy de mal humor. Entonces... Oye, eso estuve una vez en una cena que fue muy gracioso porque había ahí un amigo mío que es rentista, que no trabaja absolutamente en nada, pero que tiene la inmensa suerte de tener un montón de pisos y vive de esas rentas, ¿no? Y había también una especie como de titán de la industria, un tío totalmente hecho a sí mismo, con un puestazo en un banco que trabajaba como un salvaje y acababa de cerrar un negociazo y nos estaba contando a todos pues lo bien que le iba, lo listo que era, los negocios que había cerrado, todo lo que trabajaba, todo lo que viajaba a todos los países y de repente el rentista se da la vuelta y le dice: ¿y tú a ese trabajo vas a diario? Tú también hablas de los titanes, no de la industria, sino titán del aburrimiento, ¿no? Del tedio, sí. Del titán del tedio. Sí, eso estaba copiado de... Yo escribí unos artículos que me encargaron en Nuevo Estilo sobre el mundo de la mesa y cuando se acabó el mundo de la mesa, porque una vez que has terminado con la historia del tenedor, la historia del cuchillo, la servilleta... La de la pala de pescado, que esa es nueva. Que eso yo no lo he aprendido contigo, que la pala de pescado es reciente, es un invento reciente, ¿no? Relativamente reciente. Con eso me caen bastantes bofetadas, porque hay... Es un tema polémico. Es un tema muy polémico la pala de pescado. Hay grandes amantes de la pala de pescado en España. El otro día lo dije en la presentación del libro, que es verdad que las cuberterías antiguas no tenían pala de pescado. Es relativamente... antiguas de hace 200 años, 150, ¿no? Que en La Plata es antes de ayer, porque duran fenomenal. Y las familias antiguas, sobre todo los franceses, que son muy dados a mirar a la gente por encima del hombro, esto es muy políticamente incorrecto, pero ya lo he dicho, no te ponen nunca pala de pescado, porque eso es demostrar que su cubertería no es antigua, ¿no? Y sin embargo en España somos grandes amantes de la pala de pescado. Reivindicamos su existencia a diario. Eso y las servilletas es un tema muy polémico. Ahí gente perfectamente educada, muy calmada y pacifista en general, pierde el punto con el tema de la colocación de la servilleta, que es... todos te preguntan lo primero, ¿a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha? No, es un poco tema político casi ya. Sí. Yo la pongo a la izquierda, pero los dos lados son igualmente correctos. A la izquierda es a la inglesa, y si tú ves fotos de mesas americanas, inglesas, lo colocan a la izquierda, y en Francia, en Portugal, lo colocan a la derecha. Y las dos están perfectamente bien. Y hablábamos de los titanes del tedio. Sí, perdón. Que tú decías que escribías sobre... Escribía en Nuevo Estilo y había un artículo que se llamaba así, ¿no? Los titanes del tedio, que se publicó en verano porque es normalmente donde los titanes del tedio salen de sus agujeros y toman sus asientos en las mesas, ¿no? Y yo también, citando a un tío mío, es importantísimo no hacer contacto visual.
Si haces contacto visual, la has fastidiado y has caído, pero si no, libras bastante bien. Pero es que es verdad que antes, cuando éramos jóvenes y bellos, podías elegir a tus amigos y sentabas alrededor de tu mesa a quien tú quisieras. Ahora que estamos todos emparejados, tú no eres responsable de con quién se casan tus amigos. Y entre ahí se te ha podido colar un titán del tedio. No, además, tú lo dices muy bien. Amigas tuyas estupendas, listísimas e inteligentes, por algún motivo ignoto, se han casado con algún titán del tedio. Incluso el titán del tedio, que a lo mejor son muy versátiles los titanes del tedio. Entonces, pueden ser gente brillante por la mañana, pero luego, a la hora de cenar, consiguen llevar la cena a su terreno del tedio. Sí, así es. Lo de las mujeres guapas y los hombres feos o menos feos viene hasta de la mitología, ¿verdad? O sea, Venus casada con un herrero cojo. Sí, es muy difícil de evitar el aburrimiento. Igual yo también soy aburrida y no lo sé, porque el problema que tiene el titán del tedio es que nadie se lo dice, ¿no? Sí, es como lo que decían en el póker, ¿no? Si siempre hay un tonto en la mesa y si tú te preguntas quién es el tonto, es que el tonto eres tú. Claro, pues igual me pasa lo mismo, no sé. Es verdad que hay gente que parte las aguas como Moisés, ¿no? Que según se acerca se van deshaciendo los grupúsculos, entonces ahí detectas que puede llegar un peligro. Sí, no, eso es tremendo. Pero tu libro, creo que además haces mucho, tienes mucho sentido del humor y cuentas y se deja ver en tu libro, y luego también desmitificas, ¿no?, ciertos temas, y no es para nada algo ni rígido ni necesariamente dogmático, ¿no? Eso es lo peor que se puede hacer en un libro de este estilo, ¿no? Ser un titán del tedio de las mesas. De ir dando la lección. Yo creo que en general en la vida ir dando la lección no es bueno. Y luego hay temas alrededor de la mesa, lo que algunos llaman protocolo o etiqueta, que es muy fácil caer en ser un titán del tedio hablando de eso. Y luego hay una frase muy famosa que dicen que los ingleses inventaron la educación, las buenas maneras, para que todo el mundo se sintiera cómodo, y los franceses inventaron la etiqueta para que todo el mundo se sintiera incómodo, ¿no? Y entonces, a veces es un poco así. Yo creo que las normas evolucionan, que las normas cambian de país a país, y que empezar a ponerse tonto con dónde va el tenedor de pescado no es siglo XXI. El libro no es un tratado de buenas maneras, ni de esos ya hay, además, ¿no? De esos hay, el de Usía es el mejor. No, pero es que hay libros que se han escrito que son ya bastante, ¿no?, guías y ya están escritos, entonces hace falta algo distinto, ¿no? Yo creo que sí. Sobre todo es lo que digo al principio. Yo no soy nadie para dar lecciones a nadie. O sea, no ni pretendo darlas. Yo lo único que sugiero en el libro son colores que van unos con otros, cómo es el ritmo y la colocación de la mesa, cosas que yo he aprendido haciéndolas y que luego resulta que se enseñan en todo tipo de carreras de bellas artes, de arquitectura, etcétera, pero aplicadas a algo tan micro como es una mesa. Y desde luego no es dar la lección a nadie con nada, porque yo no soy nadie para darlo. Yo pongo las cosas en la mesa como me han enseñado en mi casa, pero no certifico que eso sea, como digo, el protocolo de la corte austrohúngara. No lo sé. Y se trata solo, pues eso, de jugar con la microestética, ¿no? Es una forma... la mesa es una forma de decoración y hasta cierto punto es una forma de expresarte. Ahora todos viajamos mucho, tenemos muchas referencias. Incorporar eso como parte decorativa, como parte de una historia, como parte de un tema en una mesa donde luego te sientas a comer con tus amigos, que incluso dé pie a una conversación o que pueda iniciar un debate, es divertidísimo, ¿no? Eso es mi approach a las mesas. Sí, aparte no sé por qué una mesa no se puede considerar exactamente lo que tú has dicho, ¿no? Algo micro en el que tú vuelcas ahí tus gustos, inquietudes, intereses, sensibilidades, y por qué en el resto de la casa se puede mostrar y no en una mesa, cuando más en la mesa es algo tan divertido, en el que la gente pasa tan buenos momentos, está mucho tiempo, y mostrar ahí también es una muestra de deferencia, ¿no?, hacia tus invitados. Oye, una ligera preocupación de Sin duda, temas, ¿no? Sin duda, yo creo que es un gesto de hospitalidad, es decir, quiero que os lo paséis bien, y lo mismo que me preocupo de otras cosas, me preocupo de tener una mesa bonita, te ofrezco lo mejor que tengo para darte un rato agradable, y porque también es que la belleza en todas sus formas, incluso la más sutil y frívola de todas, a mí me parece que enriquece el espíritu, y en la mesa es así también. Las artes decorativas son las hermanas pequeñas de las artes, y dentro de las artes decorativas la mesa es la hermana pequeña de la decoración. No hay nada en el fondo más despreciado, más pequeño, más frivolón,
Y sin embargo, es lo que te decía antes cuando hablábamos, ¿no? La cultura mediterránea gira en torno a una mesa, nuestras amistades giran en torno a una mesa, las grandes historias de amor empiezan en una cena, ¿no? Los desencuentros terminan en una mesa, la institución de la Eucaristía tiene lugar alrededor de una mesa. Todo hemos hecho alrededor de una mesa en los últimos 2000 años. Entonces, ¿por qué no darle importancia? Pues sí, pero también además lo pensaba ahora que lo decías, pero particularmente es curioso el tema de las mesas porque es algo efímero, ¿no? Es decir, tú puedes decorarlo, esforzarte, colocar unas cosas que en 6 horas va a desaparecer y va a cambiar y puedes jugar, ¿no? Puedes experimentar con distintas historias y no es como pintar la pared de tu casa, ¿no? O poner un cuadro, que eso ya es más permanente, o elegir un papel pintado para tu cocina, yo qué sé, pues cambia, ¿no? Eso es, Javier, cambia. Cambia las veces que quieras, porque además es como los productos cartesianos del colegio, ¿no? Que haces varias permutaciones con lo que tienes. Entonces puede cambiar mañana y noche, puede cambiar porque sea una mesa a dos casera de un día entre semana y luego de repente es una mesa a la que le das más importancia por el tema o por la ocasión, ahora se acercan las mesas de Navidad. Pero sí, o sea, puedes hacer muchísimos... No es un commitment, ¿no? No es como pensar, anda, voy a pintar las paredes de negro, como dices tú, es algo extremo. No. No solo desaparece en 1 hora o 2 cuando has comido, sino que puede ir cambiando, evolucionando como una obra de teatro según vas comiendo, ¿no? Entonces, el primer plato puede ser de un color, el segundo de otro. En el postre, cuando todo ha desaparecido, aparece una tercera vajilla. Entonces vas viendo como una ópera, ¿no? Se va subiendo y bajando el telón y apareciendo diferentes escenarios, que me parece fascinante, divertidísimo y te fomenta muchísimo la creatividad. Y todo eso se puede hacer prácticamente con una vajilla buena o con una vajilla de 3 al cuarto, sabiéndola combinar y mezclar. Entonces, me parece que fomenta la imaginación, que es una forma de mostrar a la gente que viene a tu casa que te importan, que estás dando lo máximo. También es una forma de creatividad. Y luego además es que está muy de moda, la verdad. Yo creo que hemos vivido un boom hay un nuevo culto a la mesa que no tengo ni idea de dónde ha salido, lo intuyo, pero ¿Tú no no lo notas sé. que ha habido un... Muchísimo, muchísimo. Mira, de reciente, dices? En los últimos 5 años, más o curioso. menos. Yo solo veo en Instagram, antes las mesas eran mucho más de influencers de moda y ahora tú tienes las mesas de Pepa, las mesas de Juana, me estoy inventando los nombres, yo y mis mesas mejores, una cantidad de cuentas de gente que se dedica a sacar fotos de las mesas que ponen, que no sé si son de verdad o son decorados, pero que se expresan así. Y la verdad es que me fascina porque no sé de dónde ha salido. Sí. No, pero lo que tú dices ahora también me acordaba de... Que yo he aprendido mucho leyendo tu libro. Para empezar la mesa del comedor es medio nuevo también, es medio reciente, yo no lo sabía. Es un invento del 18. Hay dudas sobre si es inglés o francés, la mayoría dicen que es inglés. Antes no había mesa de comedor, entonces la mesa para comer se ponía en un tablero que se ponía donde dijera la señora de la casa. Entonces unos días era en una habitación, en otras era en otra, en otras era en el jardín, otras en el hall y de hecho hay gente, también lo cuento en el libro, muy sofisticada que lo sigue haciendo y me parece divertidísimo, ¿no? El no saber dónde vas a comer. Ya. Y luego también hablas de... Es que claro, también yo creo que hay que está relacionado también, ¿no? Y otra cosa que me gusta mucho es lo que tú dices aparte de todo lo que has mencionado, también hay algo ahí no sé si decirlo, tradición o de conectar a varias generaciones, ¿no? Y cuando tú usas una vajilla que viene, pues no sé, antigua, lo que sea, de tu abuela, hace ilusión de repente volver a usar esos cubiertos, esos platos, y es una especie de comunicación, ¿no? De hilo conductor que además puede cambiar el mundo radical, que tu bisabuela o tu abuelo podía comer en una vajilla que fuera como fuera, te hace ilusión volver a comer y es lo mismo y te das cuenta que sigue siendo todo lo mismo. Sí, es lo que decía antes con la cubertería. Las cosas de la mesa se conservan especialmente bien, o sea, no sufren especialmente con el paso del tiempo y se pueden pasar muy bien de generación a generación y las hemos podido recibir o podemos estar construyendo para pasarlas a la siguiente generación, ¿no? Y es verdad que hay microhistoria en todo eso, no sabes lo que habrán escuchado esos platos, lo que habrán vivido, la historia que habrá pasado por ellos. Y también hay una parte que te contaba antes que
hay mucha gente que me escribe después de haber leído el libro y me cuentan que se han iniciado de nuevo conversaciones madre, hija, abuela, tía, hermanas, ¿no? De, mira, ¿has visto este libro? Mira, este mantel es parecido al que tenía la abuela. Pues sí, te voy a contar de dónde ha salido. O ¿tú estás de acuerdo con esto, mamá? Pues mira, no, yo creo que esto es... De repente se ha reanudado una especie de tradición oral doméstica entre generaciones que me parece muy bonita, la verdad. Sí, sí. Y luego yo tenía un amigo inglés que tenía un juego de té heredado de su abuelo, de su abuela, que me contaba que su abuela había protegido ese juego de té, que no tenía mucho dinero, pero que ese juego de té para ella era fundamental porque le hacía ilusión desde pequeña y lo protegía y lo cuidaba de todas las atrocidades que había vivido y lo había mantenido hasta el día de hoy, ¿no? Y esa especie de mantener eso y de protegerlo, el legado, es bonito. Bueno, es verdad que además los ingleses tienen una relación especial con el té, ¿no? Y con Sí, los juegos de té, porque es un poco la civilización en mitad de la barbarie. sí, Entonces supongo que también su abuela pues habrá protegido claro, de una Segunda Guerra Mundial, claro, claro, exacto. ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que es una conexión, pues sí, con la parte más amable de la vida, ¿no? La Mm, intrahistoria y la historia doméstica. Es verdad que a poner mesa se llega una vez que ya tienes tus necesidades cubiertas, ¿no? No es algo de primera necesidad. Y también para mí, que también te lo contaba antes, es a lo que llega un pueblo entero, y por eso también me parece bonito que en España se esté viviendo este boom cuando ha llegado a un cierto nivel de sofisticación cultural. Entonces ya no solo tienen las necesidades del comer resueltas, sino de que además come encima de una mesa, y no solo come encima de una mesa, sino que quiere hacer esa experiencia algo bello a la vista, bello a mm, los ojos. Ya es un tercer nivel, es cuando ya casi casi se convierte en cultura, y espero que no se me tiren encima, ¿no? Porque es una definición ciertamente extensa de la cultura, meter eso dentro de la cultura, pero lo totalmente, es. totalmente de acuerdo. Además, te quiero decir que por qué hay que esperar a que pasen tropecientos años a verlo en el Louvre y de repente dices, esta vajilla es muy buena, es bonita, tal, y luego desprecias de los demás. No, pues no tiene Bueno, no sentido. las artes decorativas en sí, que en las artes decorativas que tienen un sitio muy grande en la mesa, sí que están reconocidas, yo creo, como mayor cultura, sino el hecho de molestarte en poner una mesa bien Claro, pues puesta, en la experiencia de la eso es mesa, ¿no? cultura, eso son modales, eso son una forma de hacer sentir mejor a la otra persona. Y incluso yo te digo, es que es verdad, en cualquier casa alguien hace un esfuerzo por intentar agradarte, por preocuparse en que tú comas el primero, en que le guste lo que te ha puesto, o te saca una vajilla especial para ti. Eso en todas las casas se ha visto y creo que es bonito y eso es cultura, por supuesto, y eso es tradición y hay que mantenerlo. Sí. Y luego de este boom de la mesa, de las migajas que se caen de la mesa, nunca mejor dicho, Mm, está habiendo también un impulso nuevo a la artesanía, que creo que es algo también muy importante. La artesanía tiene un lugar preponderante en la mesa porque siempre ha habido pues cerámica, cristal, tenemos un cristal estupendo en España, mimbre, labores de bordado, etcétera. Y no sé si conoces una feria que se llama Homo Faber, eh, que está patrocinada por la Fundación Michelangelo, que creo que no ha tenido lugar desde antes de la pandemia, pero que se celebraba bienalmente en Venecia, empezó hace mm, poco, hace 4 o 5 años. Y lo que busca Homo Faber, el hombre hace, es potenciar la artesanía europea. Y España está muy subrepresentada. eh, y la última edición, la verdad es que había auténticas maravillas, sobre todo italianas y francesas. Por ejemplo, yo vi, no estuve físicamente, pero vi fotos de un mapa de París hecho por Lesage, que son los que bordan los trajes de alta costura, y estaba todo bordado en pequeñas lentejuelas, con río incluido, etcétera, espectacular, sobre un raso blanco que te morías. Había una cristalera italiana que había hecho un ramo de flores de cristal que tú las veías y parecían auténticas, un espectáculo, ¿no? Había labores de cuero impresionantes. Y entonces Homo Faber, bueno, la Fundación Michelangelo luego llega a España, han nombrado a 2 embajadores y están haciendo una recopilación de los artesanos más importantes de España. No en cuanto a diseño, el diseño es algo que no se tiene en cuenta en este momento, sino la capacidad de ser maestros en sus oficios. Y es algo interesantísimo. Y la mesa está ayudando mucho a eso. Y es algo que yo creo que además, eso sí que es tener conciencia de la cultura de un pueblo, porque en España hemos pecado un poco de dejar morir nuestra artesanía, no la defendemos tanto
como lo hacen en otros países cercanos al nuestro. Y es una auténtica pena, porque por un lado decimos que nos importa y por otro lado hay una queja continua que es la artesanía es cara. Pues claro que es cara. O sea, ese es el impuesto que tienes que pagar si efectivamente quieres que el artesano siga viviendo, que lo que él sabe no se pierda de una generación a la otra y que no seamos culturalmente más pobres dentro de 50 años. Y bueno, me ha salido aquí un alegato como Agustín de Aragón. No, pero me parece muy... Además, es verdad que yo creo que la artesanía va a tener un pico importante ahora y que hay que mantenerla y hacerla sostenible, ¿no? De algún modo. Sí, mezclarla quizás un poco más con el diseño. El artesano español, el que yo adoro, pero gracias al mundo de la mesa he conocido a varios, no se pliega mucho a las ideas de fuera. O sea, si lleva haciendo su cuenco de color rojo 4 generaciones, por mucho que le digas, por favor, hazme uno verde y te lo pago, le da igual, él quiere hacer su cuenco rojo y ya está. Pero bueno, pues tenemos que intentar llegar a un acuerdo, ¿no? entre el que diseña y el que produce. Luego también contabas algo que me hizo sonreír, que además creo que es algo aplicable a muchas facetas de la vida, ¿no? Pero dices en tu libro que te consideras una excelente copiona. Yo creo es que lo soy. De coger ideas de aquí y de allá, ¿no? Pero eso lo hacemos todos, en todo lo que hacemos, de alguna manera, ¿no? No existen las ideas originales y puras per se, sino siempre todo va de adaptarlas, de coger, de robar. Eso, pues pasa todo en el arte y en todo el... Yo robo muchísimo. Yo veo una cosa bonita y la quiero hacer. Y entonces la reproduzco en casa. Y animo a copiar. O sea, si a alguien le gusta algo de lo que yo he puesto en mi libro, es que está hecho para eso, para que lo copien, ¿no? No para otra cosa. Que coges viste una foto un día en una revista de una mesa de Givenchy y lo quieres copiar. La de Givenchy me pareció la pena. Era una mesa muy larga, con un mantel blanco impoluto, perfectamente almidonado, planchado, etcétera, con unos platos de plata, con su cresta, con todo lo que maravilloso, y de repente, plum, en mitad de la mesa, unas macetas de terracota con las flores. El contraste me pareció tan genial, tan fabuloso, que yo quiero hacer esto. Y lo que más me costó, bueno, yo lo hago hecho sin plata porque no la tengo tanta, pero lo que más me costó es encontrar macetas de terracota bonitas. Fíjate, lo que parece lo más sencillo, luego no lo encuentras. Y sí, soy muy copiona, Y muy frivolona, por eso se me hace raro estar hablando contigo de estas cosas como tan importantes, porque en realidad yo no he escrito ni la gran novela del siglo XXI, ni la cura contra el cáncer, he hecho un libro de mesitas, no sé cómo. Pero sé que de verdad pasan muchas cosas importantes en una mesa y pasamos mucho tiempo en una mesa como para hacerlas feas o no sé cómo decirte. Creo que dedicarle un mínimo de tiempo y que la gente lo haga cuando yo voy a casa de alguien, de quien sea, y noto ese interés por agradar, por sorprender, por contarme una historia en una mesa, yo lo valoro muchísimo y por supuesto que me hace ilusión. Y para nada lo considero algo superficial ni frívolo y trato de luchar contra esas etiquetas, ¿no? Además de... ¿Por qué hay que denostar el esfuerzo de los demás en querer agradar a otra persona? Es que parece, pues, no sé. Pues está fantástico que lo digas y que digas que te ha gustado, porque muchas veces la gente no se esfuerza lo suficiente porque piensa, ¿y si me paso de frenada? ¿Y si piensan, mira mira todo lo que ha montado para 4 amigos? Pues no, es que yo creo que hay que darlo todo. Y darlo todo nunca es algo malo, pero hay veces que nos autofrenamos porque pensamos que la crítica del de enfrente va a ser... mira, que se ha puesto las lentejuelas para ir a bajar al bar a tomarse un pincho de tortillas, ¿sabes? Es un poco esa versión. Pues es que el mayor error es no intentarlo. Es tirar la toalla. El decir, ay, yo no sé, yo no puedo. O el que te dé tanta pereza porque piensas que no... Pues es que tampoco hace falta que sirvas un cochinillo relleno como Obélix en una fuente gigantesca. No, es que es todo mucho más sencillo. ¿Que eres la reina de los espaguetis? Oye, pues espaguetis para todo el mundo. El otro día fui a comer a casa de una amiga que nos dio macarrones escolares, que son los macarrones con tomate y chorizo, que me parece lo mejor del mundo. Es que es un plato bastante insuperable ese. Es insuperable. Entonces pedía disculpas. Digo, ¿pero cómo disculpas? ¿Me has hecho feliz? O sea, hacía muchísimo tiempo que no comía algo con tanta ilusión. Además, creo que el macarrón escolar, eso lo decía mi marido, es la única vez que te puedes saltar la regla de la pasta al dente. O sea, el macarrón escolar tiene que tener tanta agua como que triplique 3 veces su tamaño, ¿no? Y que esté blando como en el colegio, casi. Bueno, total, que si a ti se te da bien eso, pon eso. Y sobre todo diviértete. No,
tenemos mucha tontería encima. No, y estoy muy de acuerdo con eso de querer a veces penalizar el esfuerzo de los demás o la dedicación. Me parece feo, me parece mal educado. Y la gente que más presume de ser educada, que luego hace eso y lo critica, está demostrando ser mal educada. Entonces, por eso. Y luego hay otra cosa en el mundo de la mesa que a veces frena, y que eso yo lo veo en Instagram y la gente que me escribe por detrás, que hay una parte en la que hay una especie como de conocimiento iniciático, ¿no? La mesa tiene unas reglas. Si las conoces te las puedes saltar, pero efectivamente el tenedor va en un sitio, en principio, el cuchillo va en el otro. Incluso la servilleta, por lo que... La servilleta va donde quieras. Cada vez más, además, ahora hay una nueva moda que es colocar la servilleta como enganchada dentro del plato y cayendo como por encima de la mesa. Ya. Que es lo que llamaba servilleta lengua de vaca, ¿no? Bueno, pues a mí estéticamente me parece horrible, pero está mal hecho, yo qué sé. Si es que no, ¿quién se va a poner a repartir bienes y males, ¿no? Y estrellitas rojas y blancas como en el colegio, no. Pero eso es algo que importa. La gente se inicia mucho en temas de la mesa en redes sociales. Entonces, una vez que ha puesto las flores, ha puesto la mesa, plancha el mantel y se lo ha currado, porque es un trabajo, saca una foto y lo enseña en Instagram. ¿Y qué te puede pasar? Pues te puede pasar que llegue lo que yo llamo la mala del instituto, que es como la de la película Después de comer, que se mete con la que tiene gafas y es más fea, ¿no? Has puesto mal los cubiertos, has puesto mal no sé qué, déjala en paz, deja que viva, que ponga el tenedor colgando del techo si quiere, pero ha hecho un esfuerzo enorme por agradar, por recibir a la gente bien en casa, entonces, ¿por qué la criticas? Y de esa crítica nace una inseguridad brutal por parte de mucha gente que te preguntan, ¿pero entonces esto cómo es? Pues es como tú quieras, pero sí es verdad que eso les frena y esa inseguridad a mí me genera, por un lado, pena porque pienso, ¿por qué les han machacado de semejante forma? Y por otro lado, ternurita, porque sáltatelo a la torera, pasa de todo, ¿no? No sé, no vivas atado por esa especie como de peso de aquí hay normas que yo no conozco. Sí, no, efectivamente, que no es algo, no es un club exclusivo en el que tienen que dar paso 4 tarados, ¿no? O 4 guardianes de las esencias Exacto. de una mesa a las que tienes que agradar, ¿no? Me parece, no hay nada más horrible y pretencioso que eso, totalmente. Sí. Eso es lo malo, que enseguida este mundo se convierte un No, poco pero en siempre eso. cretinos siempre hay y aguafiestas siempre hay, de verdad, en todos lados. Es que en cualquier afición a la que te inicies, siempre va a haber alguien que es el pesado de turno en gastronomía. Si te gusta el tiro con arco o te gusta lo que sea, siempre va a haber alguien que sea ese el que guarda las esencias, ¿no? Sí, el que te abre y te cierra las puertas del paraíso. Exacto, Tú estás y el que fuera te y tú dice estás esto está dentro. bien, esto está mal, y crea además que es una labor muy hercúlea la suya, ¿no? Que lleva sobre sus hombros el peso a tradición y de mantener la pureza de esa afición. Pero no, o sea, además eso, cuando la gente no tiene la delicadeza de contártelo a lo mejor por privado, o si ve algo, pues hazlo, pero aporta, no que el foco caiga sobre ti, ¿no? De, mira, que caiga como como el rayo de Zeus, ¿no? De castigando al pobre mortal. Hace feísimo. Sí, hay mucho de eso, hay un poco de eso, la verdad. Y luego, esta mañana me decían, es que la verdad es que dentro de la frivolidad de la mesa te da para tocar todos los palos, ¿no? Me escribía un amigo mío que es gay y me decía que le había mandado un mensaje, un amigo suyo, diciendo que le había divertido mucho el libro y decía, pero qué maravilla, qué incorrección política tan brutal, solo les habla a las mujeres, ¿no? Y es verdad que mi libro, yo intento que no dirigirme a nadie en concreto, pero cuando tengo que elegir entre anfitrión o anfitriona, elijo anfitriona. Sí, pero lo dices varias veces, ¿eh? Dices anfitrión también, o anfitrión, o... Sí, pero me parecía, mira, es verdad que lo estuve pensando, porque me lo dijeron las editoras, y ahí llegas a la tontería del lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces yo me negaba a tener que escribir anfitrión barra anfitriona y todos barra todas por todo el libro, porque si intentas que se lea más o menos fácilmente, yo no digo que sea una pedazo de obra literaria, pero todos tenemos la ambición de intentar escribir más o menos bien, ¿no? Y eso no hay forma, te lo cargas. Entonces tuve que elegir.
Y efectivamente el masculino plural incluye a todos, pero se me hacía rarísimo escribir un libro sobre mesas hablando de el anfitrión y en masculino, porque es verdad que aunque suene políticamente incorrecto, el 80% de las personas que ponen mesas son mujeres. Entonces, el advenimiento del lenguaje inclusivo me ha obligado a no ser inclusiva, no sé si me explico, ¿no? He tenido que elegir. Sí, pero lo que importa son las ideas y lo que hay detrás. Evidentemente, no sé cómo decirte, este libro sé que está más dedicado hacia el público femenino, pero yo me lo he leído encantado. Me he anotado, aquí tengo post-it y me he anotado cosas porque me interesa y no me siento para nada excluido y soy suficientemente, no soy tan, no sé cómo decirte, no soy tan zoquete para sentirme excluido porque no hayas usado anfitrión cuando estoy leyendo este libro, ¿no? No, pero que quería aclararlo, que no está pensado para excluir, pero Claro. que sí es una elección consciente. Y la elección consciente es pues eso, se me hacía raro hablar a un 80% de público femenino utilizando el masculino plural, que es lo que incluye todo, y al mismo tiempo no quería usar los dos, ¿no? Pero Claro. que buscaba Pues sí, un porque poco. a veces lo mencionas y me siento... Eso te quiere decir que evidentemente hay que hacerlo fluido y hay que hacerlo natural y es para todo el mundo. Y te digo, y a mí, mira, no sé, mi padre siempre me educó con que no hay que tener miedo a esto, a, a mostrar que te interesa un plato de porcelana bonito si te gusta y que no es femenino ni es ni usar una colonia es femenino ni nada y a veces hay mucha tendencia a eso no, esto no es del mundo masculino per se, tengo que excluirlo, ¿no? La porcelana en concreto, que tiene una historia fascinante. Sí, lo leí en tu libro de que aquí en Europa no usábamos más loza y cuando van a China no descubren la Sí. porcelana. Sí. La porcelana efectivamente es un invento chino y se había oído hablar de ella, es fascinante la historia, le llamaban el oro blanco y de hecho hay un libro de un tío cuyo nombre no recuerdo ahora, pero que es famosísimo, que se llama El oro blanco, que es el que escribió la historia de la liebre, ¿cómo se llamaba? De los netsukes japoneses, la liebre de ojos grises, no me acuerdo. Vale. Edmund de Waal, ya me he acordado. Y entonces él escribe El oro blanco, que la verdad es que es un libro fascinante, un poco raro, pero es un libro fascinante. Y cuenta la historia de la porcelana. Y la historia de la porcelana para mí es la gran serie de televisión que falta, porque Marco Polo es el primero que empieza a traer más trozos de porcelana. En Europa hasta entonces teníamos todo tipo de cerámicas hechas con barro, con lo que diera la tierra de cada lugar. Y la porcelana, que es muchísimo más traslúcida, más dura, más blanca, la primera vez que se ve causa una revolución. Llega a Europa a finales más o menos del 17 y provoca una locura absoluta. Y entonces hay un hombre, que por eso llegó a la porcelana, que es Augusto de Hannover, Augusto el Fuerte, que se vuelve loco por la porcelana. Entonces empieza a acumularla, y entonces intenta encontrar cuál es el arcano de la porcelana, cómo se consigue encontrar ese material que sea tan delgado, tan blanco, tan traslúcido, y no consigan encontrarlo. Y todos los reyes de Europa, los reyes de Francia, los ingleses, los italianos, enloquecen buscando cuál es la fórmula secreta de la porcelana. Y entonces este señor, Augusto de Sajonia, busca un alquimista, fíjate qué maravilla, que en esa época eran alquimistas, que se llamaba Botger, no sé si lo pronuncio bien porque no sé alemán, y lo encierra en un castillo. Entonces prácticamente le pasan tostadas por debajo de la puerta para que se alimente en eso. Como ha hecho Steve Jobs ahora con sus... Un poco, sí. Y entonces se tira 10 años ahí buscando la fórmula en la porcelana y por fin la encuentra. Se vuelve loco, se vuelve alcohólico, se queda ciego, pero encuentra la fórmula en la porcelana, ¿no? Y la fórmula era una mezcla de feldespato, que es una parte de cuarzo, y kaolín, el famoso kaolín, ¿no? Y se encuentra un yacimiento de kaolín cerca de Dresde y de ahí empieza toda la gran porcelana alemana. Y entonces luego, en el momento que lo encuentra, ya mandan espías de todas las cortes europeas, de la corte francesa, los primeros, que se dedican a amenazar, a sobornar, a hacer absolutamente de todo. Entonces consiguen que el secreto llegue a Versalles. Entonces en Versalles lo que había sido hasta entonces la porcelana, que no era porcelana, la loza de Vincennes, pasa a ser Sèvres, con Madame de Pompadour empujando todo aquello, y Catalina la Grande se vuelve loca porque no consigue a nadie que le compre la fórmula. Entonces monta una fábrica, primero en San Petersburgo, que
sale fatal y todos se le van rompiendo todas las tazas, etcétera. Se contacta con unos ingleses que montan otra en Moscú. Bueno, es fascinante la historia de lo que llamaban el oro blanco, ¿no? Que hasta entonces solo salía de China y los chinos se forraron gracias a esa obsesión europea por la porcelana. Y de hecho, lo que nosotros llamamos Compañía de Indias, que es lo que en otros países llaman Compañía China de Exportación, porcelana china de exportación, estaba solo hecha para el mercado europeo. A los chinos esos dibujos no les gustaban. Se hace copiando lo que piden los europeos, ¿no? Y se monta una fábrica, un puerto entero solo para suministrar porcelana a Europa. Es fascinante, ¿eh? Sí, ¿no? Y me gusta lo que dices de que hay una serie ahí, una gran serie Yo creo que sí. para hacer. A mí me encantaría verla. Yo creo que sí. Lo estoy viendo ya. Sí. Ya tengo aquí el storyboard montado. Te voy a hacer la tradición que aquí tenemos del cuestionario Proust, a ver por dónde sales, ¿vale, Beatriz? Vale. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? Pues mira, esa no ha cambiado desde pequeña. Me gustaría una huerta mirando al mar, con 7 hijos, todos iguales pero en disminución, como los hermanos Dalton. Y uniformados con... Probablemente sí. Juego. ¿Cuál es tu mayor miedo? No tener a nadie a quien querer, no tener personas a las que querer. Un rasgo que no te guste de ti misma. Creo que tengo un poco de tentación de autoflagelarme. Creo que soy perfeccionista, que la gente piensa que es una virtud y yo creo que es un defecto. ¿No? Porque nos lleva a no estar contentos muchas veces con el resultado de las cosas. Sí, es verdad que eso es como muchas veces, ¿no? Cuando alguien va a una reunión y dice, soy demasiado perfeccionista como para proyectar a veces una virtud, ¿no? Sí. Pero yo me flagelo mucho también, ¿eh? Siendo poco perfeccionista, pero me flagelo mucho por cosas que dije, por cosas que no dije, por cosas que... Además eso, hoy me pasaba, hoy estaba nadando en la piscina y de repente me pongo a pensar una cosa que dije, yo qué sé, es que en la universidad casi. ¿Y por qué dije eso? ¿Y por qué fui así? ¿Por qué tuve esa salida? Y dices, ¿por qué de repente viene esto a mi cabeza? ¿Sabes? Eso es flagelarte. Necesidad de buscar esas cosas que sabes que estuviste mal o que hiciste mal o que te... Son tonterías a veces, pero lo hago. Sí, es juzgarte a ti mismo quizás a veces demasiado duramente, ¿no? Y no es una virtud. No. Sin duda no lo es, ¿eh? No, es una trampa mental que te haces. Absoluta, que te frena en muchas cosas, que te hace no ser justo. Muchas veces no es ninguna virtud. Sí, a veces me gustaría olvidar más fácil. Eso no lo hago. Como Elsa, la de Frozen, Letting Go. Y como también que tú la mencionas, Dory, la de Buscando a Nemo, ¿no? La que Sí. se le olvida continuamente. Me gusta tener buena memoria y presumo de, pues eso, en grupos de amigos que soy capaz de acordarme de cosas que los demás no, o que me preguntan por el nombre de un restaurante al que fuimos en no sé dónde y me acuerdo perfectamente. Eso me gusta y creo que es útil y me viene muy bien. Tener referencias a mano, no olvidar las cosas que me importan. El problema es eso, a veces se traduce en retener cosas que me molestan profundamente. No ser capaz de olvidar. Sí, de let go, como dices tú. Sí, como Elsa. Como Elsa. Ya ves que mis referencias son de un nivel cultural altísimo. No. Cito a Disney. Dorothy Draper, a Elsa de Frozen. No. Hay que ser así. Un mundo ecléctico este. Las referencias están en donde menos las esperas. Y un rasgo que no soportes de los demás. Pues no lo sé. Yo creo que... Estaba pensándolo, ¿eh? Yo creo que la mezquindad, entendida en... ¿Sabes? Como cuando quieres salir de un parking y pides paso y el del coche de al lado te ve y no solo te ve, sino que se pega al de delante más para que no puedas pasar. Sí. Es ese tipo de ruindad pequeña, ¿no? Eso. Efectivamente. En los pequeños gestos. Sí. Donde nos retratamos día a día, ¿no? Sí. Eso a mí me saca mucho de quicio, es verdad. El que quiere... Porque luego a lo mejor es una persona muy normal y muy correcta, pero el que no le tomen por tonto y querer él ser el que se aprovecha de la situación me pone enfermo a mí también. Sí, el de la última perra gorda, el que se cuela en las colas, el que es más listo que tú, no sé, ese. Sí. Terrible. ¿Cuál sería tu última cena si estuvieras en
en el corredor de la muerte, la última cena que elegirías, que dijeras, yo quiero irme con esto. Uf, qué buena pregunta. Pues no lo sé. Yo creo que no tendría mucha hambre, ¿no? Si estás a punto de morirte. Ya llevas. A veces dices, mira, encima que me voy a morir mañana como para pasar una noche indigesta, ¿no? O de... Sí. Sí. Yo pues más que comía mucho alcohol, creo, la verdad. Te llevaríamos Seagrams al corredor. Por favor, sí. Te llevaríamos un buen cargamento para pasar la última noche. Con hielo, pues una manía que he heredado de mi padre. Me como el hielo, es de lo más poco ladylike que hay. No solo eso, sino que le he enseñado al perro a comerse el hielo. Este momento, o sea, aquí construyendo tú una imagen de las mesas de tal y luego eres la que está crujiendo el hielo. Soy lo peor. Una película o serie en la que te hubiera gustado sentarte a comer, a tomarte algo y que hayas a lo mejor robado una de esas ideas que te gusta, que te hayan inspirado, algo que digas, mira, aquí se han currado de verdad todo eso. Pues no sé si lo han currado, pero en Atrapa a un ladrón... de Cary Grant. Sí, de Cary Grant. Y Grace Kelly, ¿no? Y Grace Kelly. Hay un momento en el que el representante de seguros, que es el que quiere asegurarse de que no roben las joyas de la rica americana, va a ver a Cary Grant a una casa que tiene en las montañas y se sientan los dos a comer en una mesa diminuta. Cuando está él con un jersey a rayas. Y con el jersey de rayas. Exacto. Sí. Y tienen una mesa chiquitina donde está todo puesto con unos platos de barro y un mimbre. Y me pareció de un chic maravilloso. Es que era la mesa perfecta en su sencillez. Es que eso Hitchcock lo hacía muy bien. Bueno, luego te cuento una anécdota de Hitchcock que te leí que me encantó. Que la contaba él, está en vídeo. Pero también hay otra escena en Atrapa al ladrón que me encanta, que es cuando van con Grace Kelly por esas carreteras sinuosas de la Costa Azul y hacen un picnic improvisado, ¿no? Y ella lleva muslos de pollo que se los come con la mano cerveza. Y los tira, sí, efectivamente. Es que son, o sea, ¿cómo pueden transmitir tanto carisma y elegancia comiendo muslo de pollo y cerveza, que es la cosa más básica del mundo, ¿no? Pues lo consiguen hacer fenomenal. Pero yo creo que eso lo hace ella a propósito, porque sí, claro, para demostrar que soy una heredera americana, no te olvides. Yo vengo de América profunda, no soy una señorita europea, ¿no? Pero es verdad, o sea, ella es capaz de sacar adelante un muslo de pollo, sí. Pues ahí, mira, pues me parece perfecto para la conversación que estamos teniendo. Pues Alfred Hitchcock contaba en una entrevista, no sé por qué, que le gustaba sorprender a sus invitados. Entonces, y lo cuenta con una gracia tremenda, te pasaré el vídeo y lo pondré en las notas del podcast, que por ejemplo, él una cosa que hacía era, un día venía la gente y todo era azul y no decía nada. Y entonces él decía, el pan lo abrías y era azul, el pollo era azul, todo era azul, la vajilla era azul, todo azul. Y no daba ninguna explicación ni le contaba nada. Y nadie decía nada. Y entonces la gente estaba como un poco perpleja entre ellas y tal. Y luego otra cosa que decía que de vez en cuando, pues por ejemplo, por el tema del casting, que él conocía a gente y un día de repente en una cena que organizó él con su mujer, llamaron a una actriz mayor, una que hacía de abuela, y la pusieron en la cabecera de la mesa. Y nadie la conocía y nadie decía nada. Y ahí estuvo toda la cena y ella no hablaba, solo comía y se tomaba copas. Y nadie preguntaba, ¿pero esta señora qué hace aquí? Y le preguntaban, ¿qué hace aquí esta señora? Y decía Hitchcock, no sé, tampoco lo sé. Tengo ni idea. ¿De verdad? Sí, no tengo ni idea. Entonces, claro, era esos juegos que hacía él como mentales con sus invitados. Y me parece fenomenal. Además, tiene muchísima gracia como lo cuenta él, lo del azul, lo de todo era azul. El pan es azul, la vajilla azul. Es genial. Sí, bueno, es un chiste un poco a costa de tus invitados, ¿no? Sí, pero sí. Lo podía permitir. Sí, desde luego. Una aplicación que uses muy frecuentemente, que tengas siempre a mano y que te sirva a lo mejor para tu trabajo, para guardar ideas o algo que tengas muy a mano tú siempre. Bueno, muy a mano la de aparcar, pero que me sirva para guardar ideas. Yo uso mucho Instagram. El otro día fui a una cena donde había una chica que no conocía, y me dice, ¿tú eres Instagramer, no? Le dije, no, yo soy abogada. Me dijo, no, es que yo no sé, entiendo, ¿de verdad os interesa tantísimo saber que alguien se ha tomado un café en algún sitio? Pues no me sirve para eso. No, es que la gente era, es que no tiene ni gracia ni ingenio, ¿verdad? Para esas cosas. Bueno, no lo sé. Quiero decir que evidentemente no es... las redes sociales ya no son
me he tomado un café o he subido una... ¿Sabes? Mucho más, va mucho más allá de eso. Sobre todo que Instagram, que sin embargo yo creo que está en declive, o sea, yo creo que todas estas cosas efectivamente tienen un momento álgido y luego desaparecen, y a mí me da la sensación de que estamos bajando, ¿no? Pero tiene la ventaja de que tú te lo haces a tu imagen y semejanza. Tú eliges qué cuentas quieres seguir, y entonces probablemente tu feed de Instagram sea totalmente distinto al mío. Yo sigo cosas de decoración de mesas y de arte porque me interesa, ya está. Pero no tengo nada de gastronomía porque me interesa menos, no tengo muy poco de moda porque me interesa menos, ¿no? No tengo nada de política porque no quiero que Instagram sea mi medio para enterarme de las cosas. Cada uno es como si te hicieras una revista con el contenido que tú quieras. Sí, y estoy de acuerdo, pero por eso digo que hay veces, a mí el de no estar en una red social que no conoces, es como TikTok. Yo no me atrevo, yo no sé, yo no tengo TikTok, no tengo en principio interés en tenerlo, pero no voy a denostar a la gente que hay ahí. Es más, considero que la gente hace un contenido muy ingenioso, muy creativo y muy divertido. ¿Por qué ese afán por decir que es una pérdida de tiempo? ¿Por qué ese afán por denostar lo que los demás buscan, idean? Y luego aparte que me parece muy snob generalmente, porque la gente no se para a pensar que en el mundo hay gente muy desconectada y muy sola. Y Instagram o las redes sociales ayuda a mucha gente así. Es decir, que yo no soy el mayor defensor de redes sociales, sino más bien crítico. Y aquí está hablando con gente que hemos comentado un poco ese declive que tú comentas o ese peligro de las redes sociales que a la gente le supera o que no hay muchos controles, porque es algo que está en pañales. O sea, las redes sociales llevan 10 años funcionando al máximo nivel. Eso no es nada. Hombre, yo creo que tienes que tener la madurez de saber que no son, o sea, que tus amigos de Instagram o de Facebook no son tus amigos, son gente virtual con la que puedes compartir intereses, pero no son tus amigos, pero tiene cosas buenas. Mira, te voy a contar una cosa que igual es un poco íntima, pero bueno, yo pasé un momento muy malo personal en mi vida donde me sentía fatal y llegaba por las noches a casa de trabajar, me metía en la cama a las 10 y lo único que hacía era llorar y llorar. Y yo ponía mis mesitas en Instagram y entonces me llegaban pin, 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 a no sé quién le gusta, a no sé quién dice qué maravilloso es. Bueno, pues igual te llegaban 200 mensajes de personas anónimas hablando bien de una cosa que tú hayas hecho, de tu pequeña obra, lo pongo entre comillas, y a mí eso me ayudaba, me sentía reconfortada, ¿no? Entonces, te subía un poquito el ego. Y en un momento dado de la vida te ayuda. O sea, Pero por supuesto que si no estoy sola, hay gente a la que le gusta lo que hago. Conoces a otra gente, no te digo que sean tus amigos, pero que conoces de gente con la que no has interactuado, pero que conoces de repente su trabajo, lo que hacen, conectas ese tipo de gente con inquietudes parecidas. Y eso siempre. Sí, no hay que perderse porque es verdad que es un mundo muy artificial y a mí me da miedo lo que es capaz de hacer en alguien pues menos maduro, en niños, personas más jóvenes, que se agarren a eso como si fuera la vida de verdad, y no lo es, porque solo es un escaparate. Y un escaparate que tiene los mismos defectos que tenemos en el día a día, pero a veces exacerbados, ¿no? Pero sí es una herramienta muy útil, y desde luego a mí me sirve como inspiración. Sí, claro, pero es como ver una película, yo qué sé, como ocurría antes, ¿no? Que siempre decían, con Superman, un niño se tiró por la ventana creyendo que podía volar, ¿no? Pues esto es igual, las redes sociales es igual. Si tú no te crees lo que está sucediendo ahí y sabes discernir y sabes controlar lo que ocurre, es una buena forma de escapismo, de aprender, de compartir cultura, de compartir intereses, y hasta si se usa bien. Si luego lo usas mal, pues bueno, hay que tener control o mecanismos para que eso no ocurra. Sí, bueno, que no es más que una herramienta. Es Claro. como un cuchillo, lo cortas sirve para cortar la carne o para matar a alguien. Eso lo digo yo mucho, Sí. ¿sabes? Ese ejemplo exactamente. Lo del cuchillo. Sí, el cuchillo lo he hecho en una entrevista en la radio, justo ese. Me parece muy bueno. Es que el cuchillo, fíjate, se presta mucho. Me contó una vez alguien hablando, cuando hablaban de la evolución en la educación, ¿no? Cuando decía, pues cuando eres pequeño te dicen, no cortes la carne con el cuchillo, te la corto yo. Y cuando eres mayor te dan el cuchillo para que cortes la carne. A mí no me lo han dado, ¿eh? Jamás. Te la sigue cortando mamá. Efectivamente, a mí me siguen cortando en trocitos, las salchichas. Haces bien. Las carmallas en trocitos, si no, no. Pero que eso no es una incoherencia en la educación de tus padres. Es simplemente la vida ha cambiado y tu evolución también, ¿no? O sea, como una misma regla puede mutar dependiendo del tiempo. No sé.
Totalmente. El cuchillo, un elemento más de la mesa, sirve para muchas cosas. Sí, muy cierto. ¿Dónde te gusta leer? ¿Tienes algún sitio especial que te divierta o te inspire para estar leyendo? Pues es que depende de dónde lea, porque leo mucho en el iPad. Entonces, como tiene... Ah, eres de esas. Sí, soy de esas. Muy bien. Como tiene reflejos, no puedo leer en el exterior. Si leo, te aguantas. si leo en Haberlo papel, pensado mejor. si leo en papel me gusta leer Sí. en la terraza. Y si no, si es en el iPad, leo en la cama, tengo que decir. Es más, ahora que he escrito un libro, me planteo ya directamente recibir en la cama, como si fuera una de las de los salones literarios del 18. Bueno, de hecho, tengo una amiga que trabajaba en Vogue que tiene una cuenta que me hace mucha gracia, que son su cuenta de Instagram son todo camas en películas. ¿Así? Y me parece aprendes mucho también, fíjate, pues, de decoración, de cosas, de escenas, de películas que te suenan y son todo camas y películas. ¿Cómo se llama la cuenta? Beds and Films o Beds in Films o algo así. Vale. También lo pondré aquí en las notas del podcast. Tu último gran viaje que hayas hecho y te haya gustado, o el que tengas pendiente de hacer, que ahora que han abierto más, digas, me quiero sacar el billete ya, pues tengo muchísima ansiedad por ir ahí. Mi último gran viaje, no sé si es grande, pero me fascina volver y volver, es a Sicilia. Soy una enamorada de Sicilia. Y mi super viaje pendiente es Egipto. Nunca he estado en Egipto. Un amigo mío quería ir ahora en Navidad, pero por lo visto le exigían la otra vacuna, o sea, él pasó el COVID como yo, de hecho lo cogimos casi a la vez, y le pedían la segunda vacuna, entonces tenía problemas ahora con esto. Pues a mí me pasó lo mismo. Yo pasé el COVID, que es lo que me ha dejado como el pez Dory, y solo tenía una vacuna y fui la semana pasada y me pusieron la otra sin preguntar. Ya, pues eso... Te recomiendo que vayas. Si te plantas, te la ponen. Un olor favorito, tu perfume que uses tú o que te gusta cuando entras en una casa o cuando estás en un sitio. Hay una respuesta como más romántica, que es el nardo, porque me gusta mucho el nardo como flor. Y otra que es un poco preocupante, que es me gusta el olor a carne cruda en las carnicerías. Que es más primaria. Mucho más. Sí, soy como un Tyrannosaurus Rex. Me gusta el olor a carne cruda. Carne cruda. Nunca lo había pensado eso, ¿eh? Es muy de cerebro reptiliano, creo. Una palabra que digas o escribas demasiado, muy a menudo, una muletilla. No lo sé. Probablemente la sepas tú si me has oído desde hace un rato, que es lo que repito. No, el que sale mucho en tu libro es... sale mucho... Iba y me lo he leído así también un poco en desorden. Era Alberto... No se llama Alberto, ¿no? Sale mencionado muchas veces. Alberto Pinto. Alberto Pinto. Sale mencionado muchas veces. Alberto Pinto era el rey de las mesas. Escribió un libro que se llamaba Tables, por si acaso había alguna duda sobre lo que había dentro. Y es mi gran héroe mesero. Pues sí, sale mencionado muchas veces, muchas referencias. Entonces, me ha anotado la referencia. Alberto Pinto, Bárbara Witt, ¿no? Bárbara Witt es una señora que hizo un libro que era una recopilación de mesas puestas por gente que se suponía que suponía y que recibía muy bien en Francia a finales de los 80, y es el libro que a mí me gustaría hacer en España. No de mesas propias, sino de mesas ajenas. ¿Un desayuno favorito? Pan tostado con aceite de oliva. Lo mejor que hay. ¿Tienes un cacharrito de estos para poner las tostadas? Siempre quiero tener uno. Siempre me ha gustado mucho esas imágenes, esas fotografías que nunca sé para qué sirve exactamente. ¿Cuál es la función, no? El de como un archivador de tostadas. Sí, tengo uno y te lo regalo porque no lo uso. O sea que has conseguido un regalo. Te lo mando mañana. Pero si tú no lo usas es porque será por algo. Entonces ya, ¿por qué no lo usas? ¿Por qué no te parece...? No lo uso porque se quedan frías las tostadas. Eso no lo contabas, claro. No. Ese truco no lo contabas, claro. No lo uso porque no quiero tenerlas todas en fila frías. Yo quiero el pan recién tostado. A mí me gusta mucho eso y también siempre me ha gustado, que nunca he tomado, por supuesto, pero donde se pone el huevo duro en las... Sí, también, sí. Me ha parecido... No me gusta huevo duro. A mí tampoco, por eso, pero siempre quiero tener eso, digo, nunca Pues desayunaría huevo duro. El archivador de tostadas te llega mañana, el huevo duro no.
¿Cuál es tu estado de ánimo actual? De atenta espera. Atenta espera. Sí. Sí. Suena un poco conspiranoico, pero no. No. Estoy en un momento vital que yo creo que es de espera. No considero ni estar llegando ni estar yéndome, sino estoy esperando. No sé muy bien a qué. Tengo una parte muy, no sé si obsesiva o gore, que es que pienso mucho en la muerte. Piensa mucho en la muerte. Pienso mucho en la muerte. Yo creo que es una referencia. Yo creo que uno vive de forma distinta cuando tiene la muerte muy presente. Y estoy expectante. No lo sé. Yo sí creo en la vida después de la muerte. De hecho, soy muy creyente, pero confesarlo en el año 2021, en el fondo es como decir que eres supersticioso. La gente te mira mal, automáticamente te restan 50 puntos del coeficiente intelectual, piensan que votas a derechas y que eres muy conservador. No, yo sí creo que hay una vida después de la muerte y eso, o sea, soy profundamente católica. Y el pensar en la muerte y en lo que yo creo que hay después hace que te rijas en tu día a día de forma muy distinta, yo creo. No lo sé. El opio de la gente. La frase de Marx, la gente la deja a la mitad. Es el opio de la gente y el único consuelo en un mundo sin consuelo. Un mentor que tengas, alguien que te haya enseñado de lo que sea, en tu vida, que te haya ayudado, que te haya abierto camino. Pues una monja que tuve en el colegio, creo, quizá, o mi abuelo. Mi abuelo por parte de padre era un tío excepcional. Él se quedó ciego en la guerra civil. Una bala perdida le entró por un lado de la sien y le rompió el nervio óptico. Y a los 30 y tantos años dejó de ver. Él lo contaba en una carta de una forma muy poética, decía, dejé de ver un día que lucía espléndidamente el sol, ¿no? Y acabó siendo presidente de la ONCE, montó el sistema de becas y de aprendizaje en Estados Unidos, del que luego se han beneficiado muchos grandes líderes de la ONCE posteriores. Trajo por primera vez a España una forma de aprender a hablar para los sordomudos ciegos. Siguió jugando al golf siendo ciego, le colocaban a la bola, pero jugaba al golf y nunca jamás perdió el sentido del humor, era un ser excepcional. Yo, de hecho, la madre de mi profesora de inglés, de pequeño, perdió también mucho la vista, era mayor, y yo me acuerdo de que me quedaba asombrado hace muchos años de lo adelantado que iba a la 11 con cosas de audiolibros y todo eso, que me parecía de una sofisticación y de un adelantamiento tremendo. Y ahí... Mi abuelo Ignacio es el que profesionalizó la ONCE. Dejó de ser algo de unos tíos pidiendo en las esquinas, como fue en otros países de Europa al mismo tiempo, y lo convirtió en algo muchísimo más, pues eso, profesional y llevado adelante como si fuera una empresa, ¿no? Con los principios empresariales. Y yo creo que fue un tío excepcional, pero sobre todo eso, con la capacidad de no perder nunca el buen humor ante las adversidades de la vida. Luego tuvo una vida dura porque tuvo un accidente de tráfico en el que se murió al mismo tiempo mi abuela, o sea, su mujer, su hijo más pequeño y su primer nieto. Y una vez más él se vino arriba, o sea, era una fortaleza impresionante. Uh-huh. Un lema que tengas en la vida. Vive y deja vivir. No tengo ningún lema, pero si lo tuviera sería ese. Y, por ejemplo, en tema mesas, a ti, ¿quién te ha inspirado mucho? ¿Quién te ha enseñado a aprender a valorar una bonita mesa? Pues no lo sé, o sea, diría que mi madre, porque ella tiene un gran sentido estético y yo creo que estas cosas se aprenden dentro de las casas. Y si no, como referencia a lo que dices tú, me gusta muchísimo
Alberto Pinto, que es una gran referencia, y en España Pascua Ortega, que es un decorador, pero que empezó a poner mesas hace muchísimo tiempo y empezó a experimentar y a hacer cosas muy distintas de lo que hacíamos nosotros, que se veíamos en el ABC del mantel blanco con la vajilla de la abuela, y él pues se dedicaba a poner rafias y cosas mucho más rompedoras, ¿no? Experimentó muchísimo. Y ahora, por ejemplo, tú en Navidad eres de las que se da mucha paliza en Navidad colocando mesas, invitando amigos o familiares o no. En la noche de Nochebuena la paso en casa de mis padres y entonces la que pone en la mesa es la jefa y a la jefa no le toses. Da igual que haya escrito un libro. Jerarquía todavía, ¿no? Bueno, o sea, da igual que hayas escrito un libro entero. Si ella dice que no, es que no y ya está. Y no me deja intervenir. ¿Y ha intervenido en tu libro? ¿Lo ha leído? ¿Te ha dado el visto bueno? ¿O tiene ha sacado algún apunte? Bueno, he sacado varios. Después de leérselo... ¿Varios? No. Sí, se dedicó a mandarme todas las erratas que había una detrás de otra con fotos a través de WhatsApp, ¿no? Entonces ¿Cómo de madre es eso, ¿verdad? O sea, más una vez que ya está hecho. Sí, efectivamente. Y no tiene remedio. Para flagelarte. Y luego, mi madre es una madre vasca y como digo en el libro, las madres vascas nunca están contentas con sus hijos. Tienen una malísima opinión de todo lo que hacen. Bueno, la mía es santanderina y también parecida. Yo, al ser, yo creo, limítrofe también. Exactamente, mi madre exactamente has definido mi madre. Subía a la playa en verano y nos decía a mi hermana y a mí, yo creo que en la playa piensan que sois analfabetas. Y yo, mamá, ¿por qué piensan eso en la playa? No, porque todo el mundo farda muchísimo de sus hijos, sus trabajos, y yo, ostras, nunca digo nada, ¿sabes? Bueno, en fin, le mandaba las fotos para que me diera el visto bueno. Si hubiera sido por ella, en medio de un libro sería un folleto, porque quedarían 3 fotos vivas, la verdad. Es muy exigente. Pues nada, Bea, me lo he pasado fenomenal charlando contigo de tantos temas y alrededor de la mesa, y espero que podamos compartir dentro de poco en algún sitio comida o una copa y hablando de esto y de muchas más cosas. Yo también lo espero. Muchísimas gracias, Javier. Vale. A ti.